Hola y bienvenidos. En los capítulos anteriores hemos visto los patrones de velas japonesas, niveles de soporte, resistencia y líneas de tendencia. Pero en este capítulo daremos un paseo por los patrones del precio. O sea, figuras que reconocen o identifican los traders en el gráfico, formadas por los movimientos del precio, que se repiten en diferentes marcos de tiempo o time frame. Recordamos que, al igual que los patrones de velas japonesas, estos patrones no son 100% eficaces, ya que no siempre se cumplen, aunque sí ha quedado demostrado que tienen una cierta fiabilidad, sobre todo en marcos de tiempo mayores donde aumenta su fiabilidad. También es importante el contexto, de mercado en este caso. Por ejemplo, los patrones del precio de inversión alcista los buscaremos en los retrocesos de una tendencia alcista, o mejor dicho, en los throwbacks. Asimismo, los de inversión bajista los buscaremos en tendencias bajistas, en sus pullbacks o retrocesos. Además, si queremos podemos apoyarnos también en el uso de indicadores técnicos, que veremos más adelante en este curso. En una tendencia alcista trazamos una línea de tendencia, aunque tengamos solo 2 puntos, y prestaremos especial atención cuando el precio se acercará a dicha línea. El precio podría rebotar, y si hemos memorizado los patrones de velas japonesas del capítulo anterior, podremos encontrar un buen punto de entrada a favor de la tendencia. El resultado será una relación beneficio-riesgo muy favorable. En la segunda slide de abajo, en una tendencia bajista, o mejor dicho, cuando tengamos 2 swing bajistas, debemos unir los 2 máximos, prestando atención a cómo se mueve el precio. Y como hemos dicho anteriormente, las velas japonesas también podrían ayudarnos. Pasemos al patrón de reversión doble mínimo o triple mínimo, también conocido como doble suelo o triple suelo. Sin duda, la mejor entrada es al segundo rebote, identificable con patrones de velas japonesas, en un nivel de soporte o con indicadores, quizás en time frame menores. Pero si no estamos seguros, podríamos esperar a que el precio haga el segundo rebote. Entonces, una vez que el precio supere la neckline, o sea, la línea clavicular, es decir, aquel máximo que hay entre los 2 rebotes, entraremos long, en compra, colocando el stop loss unos puntos o pips por debajo de los 2 rebotes, y como target, la misma distancia que hay entre el suelo y la neckline. De esta forma, tendríamos una relación beneficio-riesgo de 1 a 1. Sin embargo, una vez que estemos muy cerca del target teórico y veamos el gráfico en un time frame mayor, o nos apoyemos en algún indicador, podremos subir el target, aumentando notablemente el ratio, beneficio-riesgo, o cerrar parte del trade o operación, mover el stop loss a nivel de entrada, o sea, en break-even, o también dicho risk-free y dejar correr la otra parte parcial de la operación. De igual manera, en caso de tendencia bajista, en un swing alcista, podremos encontrar un doble máximo o triple máximo, también conocido como doble techo o triple techo. Las reglas son las mismas que el doble suelo, solo que buscaremos el target hacia abajo, y el stop loss lo pondremos unos puntos por encima de los 2 máximos, la línea del techo. Veamos rápidamente un ejemplo de doble suelo y doble techo. Pasemos al rectángulo de continuidad. Después de un movimiento alcista del precio, este puede quedarse atrapado entre niveles de soporte y resistencia, entrando en una fase de consolidación. Dado que estamos buscando operaciones a favor de la tendencia, esperaremos a que el precio rompa la resistencia y siga a favor de la tendencia. Hay diferentes formas de operar estos rectángulos. Podemos esperar el breakout o ruptura al alza,
o después del breakout un throwback, o sea un retest de la resistencia perforada y luego entrar a favor de la tendencia. Lo mismo podemos aplicar al rectángulo de continuidad bajista. Esperamos el breakdown o también el pullback, o sea el retest del soporte perforado. Aquí para ambos casos, tanto alcista como bajista, dependiendo de nuestra exposición o tolerancia al riesgo, podríamos colocar el stop loss a un extremo del rectángulo o unos puntos por debajo del nivel de retest del precio, en el caso de que se presente, obviamente. El target teórico corresponde a la altura del rectángulo, una proporción beneficio-riesgo de 1 a 1, con el stop loss al extremo. Pero lo más recomendado es buscar siempre una proporción mayor. También en este caso será oportuno tratar de observar la situación y el contexto del precio en marcos de tiempo mayores, para ver si estamos cerca de soportes o resistencias importantes. También podremos apoyarnos en algún indicador y luego decidir si podemos hacer un cierre parcial de la operación, moviéndonos en break-even, o sea, moviendo el stop loss a nivel de entrada, anulando riesgos de pérdidas y dejando correr la operación residua, tratando de sacar mayores beneficios. En cambio, la relación beneficio-riesgo aumenta notablemente con una entrada en retest y un stop loss un poco por debajo o por encima de este. Recordemos que hay también rectángulos donde el precio no sigue la tendencia principal, como los de acumulación y distribución, donde el precio invierte la tendencia. Pasemos a las banderas. Son figuras de continuidad, donde el precio generalmente después de un trend o tendencia bien marcada, empieza una ligera corrección o retroceso, quedando atrapado entre dos líneas imaginarias, como si fueran un soporte y resistencia dinámicas, para luego seguir a favor de la tendencia. En caso de bandera de continuidad bajista, buscaremos la entrada cuando el precio esté reaccionando en la línea superior y quizás apoyándonos en un patrón de velas japonesas, o mejor aún en el breakdown de la línea inferior. También aquí podría ocurrir un pullback o retest de la línea perforada. El primer target teórico equivale a la altura de la bandera, mientras que el segundo target equivaldrá a la altura del swing que precede a la bandera. De seguro habrán comprendido cómo es la bandera en su versión alcista, ¿verdad? Es lo mismo, pero boca abajo. Aunque si no los hemos mencionado en el slide, como pueden notar, se asemejan mucho a los canales del precio, y la forma de operar es la misma, solo que la bandera suele ser de menos velas, precedidas por una alta volatilidad. En cambio, los canales se parecen más a verdaderos trends o tendencias y se aprecian más los rebotes del precio en las líneas superiores e inferiores. Veamos un ejemplo de bandera. Pasemos ahora a una de las figuras probablemente más eficaces, el hombro cabeza hombro o head and shoulders. Es un patrón de reversión y buscaremos la entrada una vez que el precio perfore la línea clavicular o neckline, una línea imaginaria que podemos trazar al unir los dos mínimos o máximos relativos, dependiendo si estamos en la versión bajista o alcista. También en este caso hay quienes prefieren esperar un retest del precio en la neckline, pero esto no siempre ocurre, obviamente. El target teórico corresponde a la proyección al extremo de la neckline, de la altura que hay entre la línea clavicular y la cabeza. El stop loss puede variar según el trader. Podríamos dejar el stop loss unos pocos puntos por encima o por debajo de la cabeza, dependiendo de si estamos en la versión bajista o alcista, con una proporción beneficio-riesgo de 1 a 1, colocándolo unos puntos o pips por encima del hombro derecho. Y si se entra en pullback, este tendrá unos pocos puntos por encima, aumentando el nivel beneficio-riesgo. Eso sí, no hay garantías del 100% que el retest se cumplirá en todos los casos, como hemos dicho varias veces, y no nos cansaremos de repetirlo. Concluimos con la figura del banderín.
Este patrón nos recuerda mucho la figura del triángulo. Suele encontrarse en situaciones de alta volatilidad y lo encontraremos a favor de la tendencia. Hay banderines formados por pocas velas y otros que duran más tiempo. Los máximos son decrecientes y los mínimos crecientes. La forma de entrar, de calcular el target y establecer el stop loss es el mismo de las banderas. Con esto hemos terminado esta lección. Si tienen cualquier duda, dejen un comentario e intentaremos contestarles lo antes posible. Y si les ha gustado el video, denle clic en me gusta y suscríbanse para no perderse los próximos videos. En la próxima lección hablaremos de indicadores técnicos y de cómo pueden ayudarnos a la hora de operar. Adiós y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Buen trading!